Apertura del año judicial, imagen en directo que nos llega del Tribunal Supremo, imagen desde luego inédita en nuestra democracia porque el rey Felipe VI va a presidir este solemne acto acompañado por las principales autoridades de la justicia, pero ojo porque junto a él, ya lo saben, a estas alturas se va a sentar desde luego un invitado que resulta desde luego a vista de muchos incómodo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un fiscal que no solo está cuestionado políticamente porque está procesado. Y eso significa que existe un procedimiento judicial firme que con toda probabilidad va a desembocar en la apertura de juicio oral. Dicho de otra manera, el máximo representante del Ministerio Fiscal, encargado de velar por la legalidad, es al mismo tiempo un acusado formal ante los tribunales. Es una paradoja que erosiona los fundamentos del Estado de Derecho y es también una imagen corrosiva para la institución que simboliza la unidad del país, que es la corona. Porque el jefe del Estado va a tener a su lado a un fiscal sentado en el banquillo de los acusados. La polémica, desde luego, que no es menor. Vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, una asociación de jueces, también otras tantas de fiscales han pedido públicamente la dimisión de García Ortiz y también que no acuda a este evento, que evite, al menos en el día de hoy, esa fotografía que convierte ese acto en un espectáculo incómodo y dañino. Pero el fiscal ha decidido asistir y lo va a hacer además rodeado de los magistrados del Tribunal Supremo que presuntamente han ordenado que sea juzgado. La presunción de inocencia, por supuesto, se mantiene. Nadie discute que la justicia es la que debe decidir, pero otra cosa es la responsabilidad institucional, también la ética y la imagen que proyecta un país en el que el fiscal que debe garantizar la ley aparece señalado en primera fila en el mismo escenario en el que se celebra la apertura del curso judicial. Desde luego que es un hecho sin precedentes que mina la credibilidad de las instituciones y que abre de nuevo una grieta en la confianza ciudadana hacia todos aquellos que deben defender la independencia y la ejemplaridad de la justicia. Y es que fíjense, porque Álvaro García Ortiz está hoy con los magistrados, como les decía antes, del Supremo, que le envían al banquillo para ser juzgado. Muy buenos días, vamos terminando esta semana, ya es 5 de septiembre, comenzamos dando caña en la jornada de hoy, recordando que en el Santoral celebramos Beata Madre Teresa de Calcuta. Disculpe, muchos asuntos encima de la mesa, pero desde luego todas las miradas están puestas en esa apertura del año judicial, una imagen que les vamos a estar ofreciendo en casi todo momento a lo largo de esta misma mañana. Como ven, y si no me equivoco, acaba de entrar precisamente Félix Bolaños, el ministro de Justicia, hace apenas unos segundos. Es una imagen que iremos ofreciéndoles, como digo, cada cierto tiempo y que desde luego analizaremos por la presencia del propio Álvaro García Ortiz, procesado en ese mismo evento. Por supuesto, trataremos la cuestión de la inmigración ilegal. De hecho, tenemos una entrevista muy interesante con el portavoz de Vox en Canarias, con Nicasio Galván, para conocer la situación que están viviendo allí de primera mano, la situación de los centros de menas y también la inseguridad que sufren en sus barrios. Hablaremos de Venezuela, también sobre las novedades que hay en página de corrupción y de economía, después de que la comisión esta misma mañana avalara esa OPA del BVA sobre Sabadell. Enseguida se lo contamos. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan en esta jornada y comenzamos, como siempre, por Josep María Francas. ¿Qué tal estás? Bien, estoy bien, vivo y, en fin, un poco más viejo que ayer. Un día me sorprenderás y me dirás otra cosa. El día que esté muerto te avisaré antes. Bueno, no creo que me avises, pero... Si puedo, sí. Para decirte que no vengo al programa, para que no te lleves disgustos. A ver, yo quería no hablar de lo del fiscal, como ya le vamos toda la semana, lo omito, y hoy quería hablar de fútbol, lo que dije de fútbol. Pero mientras venía tan tranquilo me he conseguido sulfurar un poco en el tren y voy a hablar de otra cosa, porque en Antena 3 han ¿Por dicho... el tren o por otra cosa? No, hoy el tren ha funcionado. Y mira que tenía mal presagio, porque ayer por la mañana falló, por la tarde falló y esta mañana venía. He salido una hora antes, por si las moscas, o sea, he salido a las 9:30. Para llegar aquí a las 12 no está mal. Nuestra compañera Natalia en la tarde de ayer pasó unas cuantas horitas esperando. Como no me decía, no, pero mientras bajaba escuchaba Antena 3 y me ha hecho mucha gracia el periodista que introducía el tema del fiscal. Dice, el sector más conservador de las asociaciones más conservadoras
están a favor de que no vaya el fiscal y tal. Que sabemos que es algo que te molesta, hablar de conservadores y progresistas. No, sobre todo el más. Porque después ha dicho, en cambio, el sector progresista, fijaos la sutileza, ¿eh? El conservador es el más conservador, el progresista es el progresista. No existe eso. O sea, hay asociaciones que podíamos catalogar de conservadoras, porque no hay una más que otra, y asociaciones progresistas de fiscales y jueces. Pues no, el más conservador. Y entonces esto ya me lo había apuntado y digo, esto no lo puedes dejar pasar porque esos periodistas de oferta me interesa mucho cascarles, ¿no? Pero entonces me he encontrado con que hablaban del acto de Vox ayer en el Congreso y ponían un trozo de la intervención de Javier Borrego, sí, al cual han puesto a caer de un burro, claro. Sí. Entonces, caer de un burro es banalizar el tema, son memeces. Han empezado diciendo que era un jurista de prestigio, después de cierto prestigio, y al final ya no lo han puesto, no han dicho que era un imbécil de puro milagro, ¿no? Incluso Nicolás Redondo Terreros, que últimamente parece que razona, también ha entrado en lo mismo, diciendo que esto, reírse de la justicia y no era profundo y tal. Bueno, yo le recordaría a esta panda de inútiles o ignorantes de que hay una definición filosófica tan importante como la de método científico o cualquier otra, que se llama la reducción al absurdo, que consiste justo en llevar al esperpento cualquier ley o cualquier sentencia o cualquier lo que quiera. Y eso, si estudian filosofía, hay que estudiar, coño, o sea, no saber infuso, pero verán que está perfectamente explicada, y exactamente lo que ha hecho Javier Borrego es bastante sutilmente llevar al tema de la ley de violencia de género y sobre todo la ley trans, etcétera, reducirla al absurdo y explicar la situación que se daría cuando él dijera que es una mujer, que se llama en vez de Javiera Borrego, que quiere entrar en un vestuario. Todo eso no es banalizar nada, sino que es llevar al absurdo, y en este caso es que ni siquiera es el absurdo, es llevar directamente al contenido de la ley. Pero si lo hubiera llevado al absurdo, sería, insisto, para los ignorantes, Nicolás Redondo incluido, que habrá estudiado Derecho, pero filosofía ni puñetera idea, es una definición, una demostración filosófica que es la reducción al absurdo. Estudiar algo, chicos, que va muy bien. Álvaro García Ortiz, en estos momentos, hablando de su situación procesal, asegura que es consciente del momento que atraviesa, pero que confía en la justicia. Lo escuchamos. Que no sucumbe ante los embates o a los ataques de los delincuentes. Las memorias de la Fiscalía del Estado son un instrumento estratégico para la modernización del Ministerio Público y de la Justicia en general. La recopilación anual de datos conforma una base histórica que permite planificar políticas públicas en materia de justicia, analizar nuevas realidades delictivas, reforzar la acción del Ministerio Fiscal y, en su caso, proponer reformas legislativas. Señor, proporcionaré a continuación algunas cifras estadísticas fundamentalmente relativas al proceso penal que ayudan a comprender el ingente trabajo durante todo el año 2024 del Ministerio Fiscal, de los tribunales y de la justicia en general. Pues bien, en 2024 se incoaron 1.687.743 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 1,4%, un incremento inferior al periodo anterior del año 2022-2023. Las estadísticas sobre tipología delictiva se mantienen como en años anteriores. Así, los delitos contra la vida y la integridad constituyen el 32% del total de diligencias y los delitos contra el patrimonio se mantienen en un 21%. Por lo que se refiere a las diligencias urgentes o juicios rápidos, en el año 2024 se incoaron 245.851, lo que da una idea del peso de este procedimiento en el proceso penal español. Esta cifra implica un incremento del 2,6% respecto a 2023. La importancia, por su eficacia... Pues ha iniciado esta intervención el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegurando que es un honor para él estar hoy presente en ese acto en el Tribunal Supremo. Dice ser consciente de las singularidades procesales que atraviesa, asegura creer en la justicia, cree, dice, en el Estado de Derecho, también en la verdad, y hace un llamamiento al trabajo de todos los fiscales. También nos acompañan esta mañana, ya les saludo de forma conjunta, por si quieren valorar estas palabras, a José Ramón Ferrandis, muy buenos días, y también a don Luis del Pino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver, lo que estamos viendo ahora en directo en las imágenes es una vergüenza. No sé si son conscientes los jueces y fiscales que están ahí, que están contribuyendo a blanquear a un presunto delincuente y están contribuyendo a blanquear un procedimiento de insumisión
ante las normas básicas de convivencia democrática. García Ortiz, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia, pero quien ocupa un cargo público está obligado no solo a ser inocente, sino además a parecerlo. Si un político es acusado de haber asesinado a alguien, pues hombre, mientras que no se le juzgue y se le considere culpable, tendrá derecho a la presunción de inocencia, pero evidentemente en el momento en que un juez le imputa no puede seguir con su cargo político. Un fiscal, si es imputado por un juez, no puede seguir en un cargo político. Cualquier subordinado de García Ortiz en el momento en que se dicta auto de procesamiento cesaría automáticamente. La ley obliga a García Ortiz a cesar a un fiscal que sea procesado y sin embargo él mismo ha sido procesado y sigue agarrándose al cargo. Esto es una vergüenza, es una humillación a la justicia, es un reírse de las instituciones, y el hecho de que los jueces y fiscales hayan consentido este espectáculo de hoy sin hacer ni siquiera un gesto para irse, pues lo único que indica es que la justicia tiene lo que se merece. Al final, pues Pedro Sánchez humilla a los jueces, trata de controlarlos, los insulta, porque se dejan, lo siento, pero es así. No puedo mejorar lo que ha dicho Luis, así es que ni lo intento, pero me gustaría añadir algo. Es decir, el comportamiento de este tipo de personas, me estoy refiriendo al fiscal general, pone de relieve la clase de conciencia moral que tienen. Eso por el lado del actor. Es decir, esta gente no da un paso atrás, esto es de Fidel Castro, no da un paso atrás ni para tomar impulso, no retroceden jamás, hay que pararlos. Pero es que en este caso además podemos aplicar lo que hace la zorra con sus huellas. ¿Qué hizo este señor con sus huellas? Borrarlas. Tú no borras tus huellas si tus huellas te pueden exonerar. Por lo tanto, si las borras, es que efectivamente te imputaban. Bueno, pues toda esta serie de indicios parece que no tiene mayor importancia ni para él ni para quienes se dejan humillar, que son las personas que no reaccionan de ninguna manera. Es decir, que malamente sirven a las instituciones para las cuales están nombrados y al frente de las cuales se encuentran. Es decir, estamos ahondando más todavía en la indignidad de las instituciones del Estado. Son malas noticias. Sí, no voy a rectificar nada, me apunto a las dos cosas. Solo, como yo soy un poco tocanarices, me apunto a una cosa que ha dicho el chico este, el presunto delincuente, eso. Ha dicho que su trabajo, entre otras cosas, es encontrar nuevas realidades delictivas. Es brillante esto. Supongo que entonces pondrá la nueva realidad delictiva, que es que el fiscal general del país sea un presunto, en este caso, delincuente dentro de 2 semanas. Ya veremos. Y proponer medidas legales para resolverlo. Estoy esperando. Creo que puedes seguir esperando. Ya lo sé. Te veo sentado. Es la mejor manera de esperar. En los pies, pero bueno. He sido fino, pues un día triste para la justicia. ¿Qué os parece? No la actitud, porque tampoco, la presencia del rey Felipe VI en este acto, porque durante toda esta semana lo hemos leído a muchos expertos, yo creo que aquí lo he comentado también en más de una ocasión, muchos decían que por ser la Fiscalía General del Estado en estos momentos una institución con un funcionamiento con irregularidades, precisamente por ese procesamiento del propio fiscal, pues eso permitiría al rey no estar hoy en esta apertura del año judicial. Sin embargo, eso no se ha producido, ha preferido finalmente acudir al mismo. ¿Cómo lo valoráis? Pues estamos en una época del año donde ya se sabe que hay cambios de tiempo muy repentinos, tan pronto hace calor como hace frío, eso favorece que la gente coja gripe. Yo creo que al rey nadie le obligaba hoy a ir. Podía haberse despertado esta mañana con unos fuertes dolores de cabeza y haber excusado su presencia. Yo creo que no tenía que haber estado ahí. Al final, pues resulta que todos, unos por otros, contribuyen al blanqueamiento del crimen y de la destrucción del Estado de Derecho. Y los jueces que no se atreven a plantarse dicen, no, claro, no, pero no nos plantamos, no porque no queramos, no porque no nos atrevamos, es por no hacerle un feo al rey. Y a su vez el rey pues dice, ¿cómo me voy yo a significar si estos panolis no se significan? Y unos por otros, la casa sin barrer. Yo creo que no hubieran debido asistir nadie, ni el rey, ni ninguno de los jueces que no tengan por obligación
que asistir, vamos, que hubieran debido dejar a la mesa del acto solos. Ferrandi se asiente. Llevo una larga temporada hablando con amigos, alguno de los cuales tiene formación jurídica suficiente, y no se ponen de acuerdo en hasta dónde puede llegar el rey con sus actuaciones, si puede ir algo más allá de lo que le ordene el Poder Ejecutivo, o bien no puede hacer absolutamente nada y está atado de pies y manos. A ver, no se pretende que haga, se pretende que no haga. Es decir, acaba de recibir al fiscal general hace 2 días y ha sido publicitado con una amplísima sonrisa que no tenía esta mañana. Y el fiscal general, yo le vi en esa reunión en Zarzuela, le vi sorprendido, una expresión en el rostro como diciendo, qué bien me trata este señor es el jefe del Estado. El jefe del Estado no es la reina de Inglaterra, es el rey de España. La reina de Inglaterra tiene que leer ante el Parlamento británico, literalmente hasta con las comas, lo que le escribe el gobierno británico. No es el caso. Entiendo, después de haber escuchado a mis compañeros expertos, que yo no lo soy. Su Majestad ha perdido otra vez una oportunidad de poner de relieve que discrepa frontalmente de uno de los poderes del Estado, por lo menos de uno. No creo que sea temor a Pedro Sánchez o a lo que Pedro Sánchez pueda hacer con la institución monárquica, que todos sabemos lo que va a terminar haciendo si le damos tiempo. ¿Cuándo se va a plantar alguien en el momento en que parece que debe de hacerlo? Pues aquí no se planta nadie nunca. Todos temen perder algo de lo que tienen, cuando al final lo van a perder todo. Me gustaría a mí señalar una cosa, y dado que siempre critico a Feijóo, en este caso Feijóo ha hecho lo correcto, que es no ir. Y se ha buscado una excusa, que era un acto con Ayuso. Ha dicho que no va para no blanquear a este presunto delincuente. Bueno, pues ha hecho lo correcto. Debían haberlo hecho también muchos otros de los que están ahora ahí. Esos otros que están ahora ahí, que luego no se quejen, pues cuando la gente mire hacia la justicia y diga, esto es una basura. A ver, como siempre, en esas cosas hay motivos a favor y en contra. Sí. Y son tan válidos unos como otros. La diferencia es que unos pueden pesar más que otros, pero hay motivos. De los que han asistido, y yo creo que no deberían haber ido, el menos culpable para mí es el rey. El menos. ¿Quién es más culpable? Hombre, pues más culpable es Félix Bolaños por tener la cara dura de ir, el fiscal general del Estado por tener la cara dura de seguir siendo fiscal general del Estado, pero no olvidemos que el acto no lo convoca ni Félix Bolaños ni el fiscal general del Estado, sino que lo convoca el Tribunal Supremo. Entonces, eso cambia bastante las coordenadas. Si lo hubiera convocado el Ministerio o lo hubiera convocado el fiscal, entiendo que el rey es una metedura de pata simplemente acercarse a ese acto. Convocándolo Supremo ya tengo mis dudas del hecho de si puede o si debía o no debía ir. Tengo mis dudas. Sobre Feijóo ya dije que me parecía un acto a medias, como la salida de un portero, porque si tienes la claridad de que no quieres ir, ten el coraje de explicar por qué y no te busques una excusa idiota. Con lo cual, lo que iba a ser un acto de honor, pues quedó una vez más como un acto de media pensión, ¿no? Medio escondidas. Y los jueces que han estado allí, pues creo que esos sí que no, me da la sensación de que no tenían especial obligación de ir. Hay quien ha dicho, y no sé si es verdad, que los del Supremo tenían un problema, que según qué tipo de manifestación hicieran ahí, podían después ser recusados por el fiscal general del Estado cuando le vayan a juzgar. Esto yo no sé no soy tan jurista como para saber si esto es así o no. Si esto es así, supongo que tenían maneras de evitar una posible recusación, porque la recusación podía ser unas declaraciones, podía ser silbarle, podía ser no sé qué, y no ir, no creo que fuera, pero no lo sé. O sea, ahí, si ese fuera el motivo, yo me callaría en que vayan. Pero si nadie hace nada, evidentemente... hombre, no sé el contrario de valientes que es, pero creo que es aconejados. Son las 12:20, señores. Vamos a hacer la primera pausa de publicidad del día de hoy. Como les digo, seguimos muy pendientes de este acto de apertura del año judicial. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de la flotilla pro-palestina de Ada Colau. Enseguida se lo contamos. Meses. Si se hace falta el presente, pues no va. Y así funciona todo. Es que estar tanto con los narcos y con Zapatero, quieras que no, pues siempre deja a uno un poquito trastocado y alejado de lo que es la democracia.
Por respetar, no respetan ni la historia, no respetan ni la historia. No respetan que España quiere mirar hacia adelante y no quiere estar dividida en bandos. Por eso se lo da Bildu, para que no nos descentremos. Tenemos que estar al choque. Esta es la otra imagen del día de esta mañana, la de que nos llega de Arganda del Rey, de ese acto del Partido Popular en el que Isabel Díaz Ayuso está acompañada por Alberto Núñez Feijóo. Este era el motivo por el que declinaba el líder del Partido Popular asistir al Tribunal Supremo a ese acto de apertura del año judicial, y también un evento por el que desde el Partido Socialista, el partido del Gobierno, ha acusado a Feijóo de no ser, atención, un hombre de Estado. En fin, seguimos muy pendientes de esto, pero fíjense que la música del verano, la canción del verano que les decíamos aquí, continúa durante estos últimos días. Han sido las fiestas en Alcorcón y esto es lo que se escuchaba. Socialista en las fiestas de Alcorcón. El Partido Socialista, a pesar de esto, no ha dejado de presumir del éxito en sus casetas a través de las redes sociales, que decía que, bueno, que la juventud de Alcorcón elegía mayoritariamente el carné socialista. En fin, parece que no escuchaban mucho en lo que les gritaban muchos de los allí presentes. Cambiamos radicalmente de asunto. Hablamos de esa flotilla que les mencionaba antes. Natalia Fernández Picado, cuéntanos. Muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues vamos a empezar recordando un poco estos últimos 5 días, porque nunca antes un viaje había dado tanto que hablar. El pasado domingo pusieron rumbo a Gaza una flotilla de barcos pro-Palestina. En total, 30 embarcaciones, liderada, por ejemplo, por la alcaldesa Ada Colau o la activista Greta Thunberg. Su objetivo, entregar ayuda y desafiar a las autoridades israelíes. Una flotilla que esa misma noche, la del domingo, regresaba al puerto de Barcelona por las malas condiciones climáticas para, a partir del lunes, a primera hora también poner rumbo y parar en las Islas Baleares por problemas técnicos. Hay otras 7 embarcaciones se darían de baja. En total, prácticamente podemos decir que hay la mitad de las 30 embarcaciones continúan con ese viaje. La fecha marcada para llegar a Gaza es el próximo 9 de septiembre. ¿Por qué? Porque quieren coincidir con el inicio de la Asamblea General de la ONU. Pero es que además han avisado que en Túnez está previsto que lleguen barcos de Venecia y Génova para que se reúnan un total de 60 embarcaciones. Eso sí, desde Israel están al tanto de toda esta flotilla y ya avisan de que todo barco que llegue será detenido y las personas que van en el interior de ellas serán consideradas como protagonistas de un acto terrorista. Pero ¿cuál es realmente la finalidad de esta flotilla? ¿Cuánto de postureo hay en todo ello? Porque vamos a ver a continuación un vídeo en el que más bien parece un viaje de amigos de verano que no un viaje humanitario. No sé, ¿qué opinan aquí en la mesa sobre este tipo de viajes que, como decíamos, de momento está dando más que hablar por imágenes como esas que parecen que están de fiesta? Vamos a ver, llevamos desde el 7 de octubre en una campaña brutal de inversión de la historia y de criminalización de los judíos y de Israel. Durante unas semanas después del horror del 7 de octubre, con aquellas violaciones a mujeres, aquellos asesinatos de niños, la extrema izquierda occidental estuvo callada, pero enseguida empezaron a intentar dar la vuelta a la tortilla, de tal forma que se bombardea a la población con titulares falsos dedicados a convencer de que las víctimas, es decir, Israel, los judíos, son en realidad los agresores. Y hemos visto a lo largo de estos meses campañas absolutamente infames, con fotografías manipuladas de niños para tratar de convencer de que en Gaza hay una hambruna inexistente, con titulares falsos de cómo Israel mata niños, ataca a sanitarios, ataca a periodistas. Israel es el ejército más respetuoso del mundo a la hora de tratar de minimizar las bajas civiles. Si Israel hubiera querido cometer un genocidio, allí no quedaba un palestino desde el día 9 de octubre, desde 2 días después del pogromo del 7 de octubre. Y en este tiempo, tratando de combatir a los palestinos, minimizando las bajas civiles, han muerto más de 800 soldados israelíes, que Israel se podría haber ahorrado simplemente dejando Gaza como un solar con bombardeos.
a quienes están comportándose como no se comporta ningún otro ejército. La extrema izquierda europea y americana pues les responde tratando de criminalizarles y tratando de convencer a la población de que la verdad es lo contrario de lo que es. ¿Qué se persigue con la flotilla esta? Pues bueno, como ha fracasado la campaña de lo de la falsa hambruna en Gaza, como fracasa la campaña de que Israel asesina periodistas por puro placer sádico, pues bueno, se trata de ir generando titulares. Lo que pasa es que también han elegido una panda de desgarramantas para la flotilla, que al final resulta que están todos en Menorca, en una calita, disfrutando, porque dicen que es que hay muy mala mar y que cómo van a ir así a luchar contra el genocidio, ¿no? O sea, encima de antisemitas ridículos. A ver, que estamos en la política del postureo, creo que no es nuevo y probablemente la llegada de Iglesias al poder en su momento ya puso eso en primera línea de frente de batalla. O sea, estamos hablando del puro postureo. A mí lo que sí que me suele cabrear profundamente siempre es cómo la realidad va por un lado y el relato va por otro. Y curiosamente siempre el relato va contra lo que yo creo que es la realidad. Con lo cual se supone que los que se dedican al relato lo hacen mejor que lo hago yo o que lo hace la gente con la cual yo participaría ideológicamente. Y eso es una cosa que me suele sulfurar, porque no entiendo que unos sean tan listos y otros seamos tan tontos. Y me cabrea. Entonces aquí estamos en lo mismo. Es decir, tenemos una realidad que no se entera nadie y todo el relato va por otro lado. Y saldrá mal lo del showman este, saldrá mal, pero ha ocupado mucho titular. Pero puede salir mal, pero no sale mal eso, o si sale mal eso, no han salido mal lo que decía Luis, la foto del famélico, que resulta que es un chico que no tiene nada que ver con Gaza, que además tiene una enfermedad, que además no sé qué, da igual. La conclusión es que como si falla una, tienen 27, una tras otra. Y lo que está pasando, desgraciadamente, es que la gente, en teoría, ya que aceptamos el sistema de los bandos o de los muros de Pedro Sánchez, la gente que está en mi bando del muro, en mi lado del muro, cada vez se está pasando en este tema más al otro lado. O sea, hoy ya las declaraciones, bueno, yo creo que no hay un periodista en España en la televisión pública o en la subvencionada que se le ocurra decir algo a favor de Israel. Ni uno, vamos, o sea, todo el mundo acepta y el PP ni te cuento, vamos, todo lo que sea el PP europeo y tal, les hablas de Israel y... Entonces, claro, dices, a ver, o sea, ¿tenéis alguna capacidad de juicio crítico para enteraros de cosas? Porque seguramente Israel comete errores, seguro, pero claro, o sea, pasar a que diríamos, el atacado sea el malo y el atacante sea el bueno, es que eso duró 24 horas, O sea, no ha habido que esperar después nada más. Y las comparaciones con Ucrania son bestiales, ¿no? O sea, claramente los ucranianos son los palestinos, ¿no? Pero es que o sea, los atacados por una panda de salvajes, que en un caso es Putin, que algo de salvaje tiene, y en otro caso es Netanyahu, que algo de salvaje también tiene, pero no pueblo de Israel. Pero es que además vamos conociendo más datos sobre esta flotilla. Es que las últimas informaciones dicen que uno de esos barcos que está utilizando Ada Colau para esta travesía podría estar relacionado con el narcotráfico, que anteriormente podría haber sido un barco utilizado para el transporte de drogas y que es que además, ojo, porque el alquiler de este barco estaría fijado en unos 6.000 euros al día. ¿Quién paga todo esto? ¿Quién se está haciendo cargo de todos estos importes, de todo este gasto? Pues muy probablemente los mismos que están financiando a los medios de comunicación de masas a nivel occidental completo, con los mismos recursos provenientes probablemente de aquel que financiaba Open Arms desde el principio. Pero como no tengo pruebas, no lo diré. Simplemente es una sugerencia o una hipótesis de trabajo. Vamos a ver. Siendo cierto todo lo que os he dicho aquí, yo creo que estamos hablando de un elemento existencial. Es decir, por una parte esto es una farsa esperpéntica a la que nos tienen acostumbrados. En el caso de Greta Thunberg, por supuesto. La señora Colau, evidentemente, también. No, esos son datos cosméticos menores. Aquí se está tratando de blanquear a Hamás. No a los palestinos, no, a Hamás, al asesino. Y claro, Israel no puede aceptar una cosa así porque pondría en cuestión su propio futuro. Es decir, si se permite que Hamás gane algún territorio o algún terreno, no ya este enfrentamiento, que evidentemente no lo va a conseguir, Israel tendría que retroceder. No olvidemos el planteamiento básico del río al mar, algo que cantan constantemente. ¿Eso qué significa?
significa que quieren hacer desaparecer al Estado de Israel con todos los israelitas dentro. Esto es, por supuesto que es un genocidio, pero de ese genocidio no hablan, hablan del otro inventado. ¿Y qué tiene que hacer Israel cuando ve que se la ataca de esa manera? No puede hacer más que una cosa. Recordemos las muchas guerras que ha habido desde 1948, desde el mismo día siguiente a la creación del Estado de Israel, cuando fue atacado por 5 países y voluntarios de otros 4, en total 9, pensando que como estaba recién creado, Israel iba a desaparecer. No fue así, no ha sido así y no va a ser así. Y si para ello hay que utilizar la fuerza, incluso con el coste de 800 bajas que se podría haber ahorrado, Israel lo hará, porque la alternativa es desaparecer. Si yo estuviera en su lugar, haría exactamente lo mismo. Y a mí me gustaría recordar una cosa, que es que todos los occidentales necesitamos que Israel gane, porque si Israel no gana esta guerra, entonces habremos normalizado algo tan brutal como que un grupo terrorista pueda entrar en el territorio de un país y utilizar como arma de terror la violación masiva de mujeres y el asesinato a sangre fría de niños. Yo lo siento, no quiero vivir en un mundo donde exista la posibilidad de que un grupo terrorista irrumpa en cualquier sitio y se dedique, para insuflar terror, a violar a las mujeres. No me da la gana, así que por favor, Israel, terminad el trabajo y acabad con los terroristas de Hamás. Natalia Fernández Picado, muchísimas gracias por esta información. Vamos ahora con otro asunto, porque comenzábamos la semana fijándonos en el centro de Menas de Hortaleza. Hasta allí se trasladaba Vox en la jornada del martes y en la de ayer precisamente se trasladaban a las inmediaciones de los del centro de Menas de disculpen, primero el martes en Hortaleza y ayer en Alcalá de Henares. Precisamente allí estuvo nuestra compañera Marina Neila. Los vecinos de Alcalá de Henares están hartos de la inseguridad que viven en sus calles. Prueba de ello ha sido la última violación en este parque a una joven de 18 años cuando volvía a su casa de noche. Fue un peruano de 46 años, ebrio. La forzó hasta en 2 ocasiones. Una inseguridad que denuncia Vox diariamente. Vamos a deportar a 3 tipos de personas. Aquellos que están entrando por miles de manera ilegal. Aquellos que habiendo entrado de manera legal conviertan el delito en su forma de vida. Por el hecho de que hayas venido en un avión, no te voy a consentir estar en mi país violando a niñas. Y tercero, aquellos que habiendo entrado de manera legal no se adapten, no se integren o pretendan imponer culturas que son incompatibles con Occidente. Lo he repetido miles de veces. Por lo tanto, sí, aquellos que hayan entrado de manera legal y hayan hecho del delito una forma de vida, también serán expulsados. Gracias. Lo que nosotros condenamos es la brutal violación, esta de Alcalá de Henares, la que tuvieron que sufrir aquí también en Alcalá de Henares una chica hace 2 meses por un ciudadano ilegal residente en el centro de ilegales de aquí de Alcalá de Henares y la que ha sufrido una niña de 14 años como consecuencia de la violación de un marroquí en el centro de Menas de Hortaleza. Y esta no es la única violación que hay que lamentar. El pasado 28 de junio una joven de 21 años fue violada por un inmigrante procedente de Mali. Y es que aquí en esta ciudad madrileña los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 60% desde el último año. ¿Y cómo lo están sufriendo en Canarias? Pues se lo vamos a preguntar a Nicasio Galván. Él es el portavoz del grupo de este partido de Vox en Canarias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo estábamos diciendo, Alcalá de Henares. Con tertulio. ¿El qué? Disculpe. Que es un honor para mí estar con esos contertulios de nivel que tienen ustedes ahí. Claro que sí, se lo agradecen enormemente por sus rostros de alegría. Bueno, decíamos, Alcalá de Henares, Hortaleza, también nos ha estado contando Rubén Pulido en estos últimos días cómo los trabajadores de estos centros incluso sufrían porque se sentían inseguros frente a esa violencia y la radicalidad de algunos de estos que dicen ser niños y que luego observamos como la policía sospecha que son mayores de edad, incluso superior esa franja a los 20 años, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ahí los vigilantes de los centros de Menas Canarios? Bueno, aquí hemos visto cómo se han producido agresiones en el centro de Las Raíces a trabajadores del centro, pero se intenta minimizar, se intenta callar y la solución es pues trasladar a esos agresores pues a la península, a centros en la península. Aquí estamos viendo como la única solución que están poniendo, como si fuera la panacea, es el traslado de esos
menores y mayores de edad a la península. Realmente aquí en Canarias pues nos durarán 1 o 2 semanas y el problema los mandamos ahí a ustedes. Pero este es el problema que tiene este país de ver todo el problema como en compartimentos estancos. Nosotros, ya lo saben desde Vox, consideramos que España está unida y con lo cual el problema que tiene Canarias ya lo tiene España. Esa manera de llorar de los políticos canarios diciendo que lo que hay que hacer es trasladar a esos migrantes, a esos menores, para no tener el problema aquí, sí que es poca solidaridad. Nosotros abogamos porque esos menores tengan que ser repatriados a sus países de origen y es muy sencillo, la ley de extranjería lo permite. Llevan mucho tiempo intentando cambiar esa ley, pero lo que queremos nosotros es que se cumpla. El artículo 35.2, que bien ustedes seguro que saben, permite a las comunidades establecer convenios con los países de origen de esos inmigrantes y tutelarlos en esos suelos, con su familia, con su entorno, que saldría muchísimo más barato que esos más de 200 millones de euros anuales que se gasta Canarias. Recordemos, una región pobre donde casi la mitad de nuestros menores están en riesgo de pobreza o exclusión social y que no nos podemos permitir. Entonces, no solo ya es un tema de aumento de criminalidad, que es lo más importante, obviamente, sino es un tema que no es sostenible económicamente por una región que es pobre y por una nación que está como está. Para nosotros la solución no es repartir esos menores, porque lo que se está diciendo ahora es que hay que repartirlo por solidaridad, pero hay un límite, ¿no? Cuando esos recursos estén al 100-150% de capacidad. Y como decimos nosotros aquí, eso pasará. Llegará un momento, si seguimos así, que esos recursos estarán al 150. ¿Y entonces qué haremos? ¿Crear más recursos? No, entonces lo que habrá que hacer es lo que lleva diciendo Vox de hace 10 años, que la inmigración, como antes ponía en un vídeo de nuestro portavoz nacional, señor Samuel, que la inmigración se combate de otra manera, no repartiendo el problema por el resto de España. ¿Cómo se ha notado precisamente esa inmigración ilegal en el día a día de muchos de los vecinos? No sé si han crecido, me imagino que sí, otro tipo de delitos, como las ocupaciones. Hombre, aquí nosotros hemos visto en el entorno del centro de las Raíces, hemos visto como el municipio de La Orotava se veía plagado de ocupaciones. Hemos visto el entorno del Canarias 50, ya solo en Tenerife, en Gran Canaria, hemos visto también las ocupaciones en la zona de la Isleta. El aumento de criminalidad, ahí está. Es que solo hay que salir a la calle y preguntar a los vecinos. Luego ponen encima de la mesa estadísticas que no se cree nadie, ¿no? Porque vemos cómo miden la criminalidad, que un hurto vale lo mismo que una violación o que un asesinato. Reducen los hurtos, parece que baja la criminalidad. No es cierto. Las violaciones han aumentado más de un 200% desde el año 2017. No podemos poner en el mismo baremo un hurto en un supermercado que una violación o un asesinato o un intento de homicidio. Es que eso cae por su propio peso. Aquí, al lado del Canarias 50, prendieron fuego viva a una chica, una persona que había llegado en patera hace un mes a Lanzarote. Y eso parece que no pasa nada. No vimos ninguna manifestación de las feministas condenando ese intento de asesinato, quemar a una mujer viva. Seguro que todos se acuerdan del caso. Lo hemos visto en Hortaleza, en Alcalá de Henares. Hemos visto diariamente cómo aquí las asociaciones de restauradores hace 2 días clamaban al cielo por la falta de seguridad y el incremento de la criminalidad. Entonces, hay 2 realidades. Una, la de las personas, la de los barrios, la de la persona que está en la calle, y otra, la de estos políticos que tratan de negar una realidad que existe, que la vemos en nuestros barrios y que está pasando en Canarias. Las estadísticas ahí están. Y las encuestas, no es que sea Vox mucho de creerse encuestas, pero cuando dicen que un 80% de los españoles verían con buenos ojos repatriar a los inmigrantes que cometen delitos, pues es porque al final la realidad tiene que imponerse y el sentido común. Le pregunto por ese acuerdo que firmaba el gobierno canario con Open Arms, que desde luego es indignante a todas luces por esos 2 meses que van a tener muchos niños de formación, no sé, en una ilegalidad, porque es precisamente lo que hace esta organización. Va a dar charlas en esos colegios para defender su labor, que no es otra que precisamente eso, seguir fomentando la inmigración ilegal mientras siga recibiendo subvenciones, por supuesto. Sí, hemos visto cómo el convenio parece que habla de 30.000 euros por esos 2 meses. No es una cantidad nada desdeñable, pero estaremos ojo avisor a ver si hay más, porque estamos seguros que hay más. Ya lo dijo nuestro presidente Santiago Abascal muy claro, lo que habría que hacer con Open Arms, utilizar el barco para devolver a esos inmigrantes ilegales a sus países de origen. Hemos visto los problemas que ha generado este barco con Italia, con Libia, en otras partes de España, donde incluso ha llegado a inmovilizar. Y ahora viene aquí a Canarias, viene de estrella, de figura, de estrella invitada, a Tenerife, a Gran Canaria, ahora está navegando por el Hierro y al final vemos que lo que hace es
pues eso, es un eslabón más de esas mafias del tráfico de seres humanos que sin este tipo de ONGs pues no tendrían sentido. No es más que un efecto llamada. Aquí estamos viendo como bueno, en el próximo pleno que empieza el martes o el miércoles van a llevar una proposición no de ley para condenar a Santiago Abascal y las palabras de Santiago Abascal en contra del Open Arms. O sea, que al final es un sinsentido, es un barco que no cumple la ley del mar, porque cuando vemos que rescata inmigrantes a poca distancia de la costa, lo que hace es meterlos en el barco y trasladarlos a cientos de millas de distancia para traerlos a Europa, cuando la ley del mar dice que hay que dejarlos en el puerto seguro más cercano, que normalmente en este Mediterráneo es un país de la costa africana que no está en guerra. Ellos lo que persiguen es lucrarse con este negocio de trata de seres humanos y son los causantes de las muertes en el Atlántico y en el Pacífico y en el Mediterráneo. O sea, es una realidad, pero bueno, intentaremos dejarlo claro en el próximo pleno y ser igual de claros y contundentes que nuestro presidente. Nicasio Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y ser nuestros ojos precisamente ahí en Canarias. Un abrazo muy fuerte. Nada, encantado y repito, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. En fin, la situación desde luego sigue siendo muy complicada y lo seguirá siendo hasta que alguien no le ponga remedio desde luego a la inmigración ilegal. Lo que pasa es que cada vez más violenta, cada vez hay más precisamente y los vecinos están desde luego más atemorizados. Hombre, para ponerle remedio lo primero que hay que querer es hacerlo. Ah, bueno, sí, por supuesto. Y entonces no tienen, más bien toda la sensación que da, que yo sigo sin entender a pesar de que ayer legamos entre todos a 4 o 5 razones para que eso se fomentara, pero sigo sin entender el interés de Europa para fomentar ese tipo de comportamientos, porque en teoría fomentar una ilegalidad como mínimo es ilegal, con lo cual ya de entrada van mal, pero la voluntad política de resolver este tema es absolutamente cero. No sé si por la Unión Europea, me temo que sí, pero por el gobierno español no tengo ninguna duda que es al revés, es fomentar. Y los intereses pueden ser, como se decía ayer, posibles votantes. Tampoco tengo tan claro que eso dé lugar a posibles votantes, porque una vez que nacionalizas a uno no tiene ningún interés en competir con otro que ha venido como él, pero en fin, esto ya, como no es el caso, no me puedo poner en su piel, pero que no tengo ninguna duda que lo que hay detrás, de la misma manera que está en otros temas, es una cuestión económica de que muchos viven a costa de eso y además no viven nada mal. Vamos a ver, hay algo que resulta bastante incomprensible. Si aparece en una lancha en las costas de Almería un niño alemán solo, automáticamente la policía española tiene la obligación, por supuesto, de ponerse en contacto con las autoridades alemanas para devolver ese niño a sus padres. Aquí aparece un niño marroquí y entonces nos tenemos que gastar 70.000 euros al año en él y encima sin ningún tipo de vigilancia, de tal manera que un porcentaje de esos niños termina en la calle violando a chicas, atracando a ciudadanos o pegando una paliza por diversión a un vecino. ¿Qué sentido tiene eso? Pues el único es el que dice don Josep María Francas. Aquí hay muchísima gente sin escrúpulos haciendo muchísimo dinero con el tema de la inmigración ilegal. Evidentemente mantener a un chico, sea menor o no lo sea, no vale 70.000 euros al año. Por tanto, hay muchos que se están forrando con lo que es un moderno tráfico de esclavos. Y habría que recordar que por cada señor que llega a nuestras costas en una patera, pues hay otro u otros 2 que mueren en el mar antes. Por tanto, los que se están forrando con la inmigración ilegal, además, lo que están haciendo es provocar más muertes de personas. Yo creo que hay que poner coto a esto, no tiene ningún sentido, ni tenemos por qué pagar los españoles algo que deberían pagar los países de origen en todo caso. Pero además es que volvemos es curioso, a irnos, disculpadme, en directo hasta ese acto constitucional con los discursos que se están produciendo, porque ya saben que precisamente íbamos a estar muy pendientes de las palabras que íbamos a escuchar ahora. Precisamente está hablando sobre esa reforma judicial que pretende llevar a cabo Félix Bolaños, así que vamos a escucharla. Una legítima preocupación en la judicatura. Es obviamente al legislador al que le corresponde aprobar estas reformas, sin duda, pero deben elaborarse mediante el diálogo institucional y con la participación de los jueces y del Consejo General del Poder Judicial,
que ha de aportar la experiencia y el conocimiento necesarios para mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional. Otro de los problemas que nos preocupan son las dilaciones que sufren los procedimientos judiciales, inaceptables en una sociedad democrática avanzada. Es urgente poner en marcha medidas que terminen con este problema, que contribuye a minar la confianza en la justicia. Concretamente, en lo que se refiere al Tribunal Supremo, hemos reclamado de forma constante la regulación de su gabinete técnico. Así lo ha pedido por última vez la Sala de Gobierno por acuerdo del pasado 10 de junio. La Ley 7 del 2015, que modifica la del Poder Judicial, establecía en el año 2015 el plazo de 1 año para su regulación. Han pasado ya más de 10 años y se sigue incumpliendo el mandato legal. El gabinete técnico es vital para el buen funcionamiento del Tribunal Supremo y agradezco su colaboración a todos los miembros del gabinete técnico y especialmente a su director. La confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado, porque de ellas dependa la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho. A esta tarea no está llamado únicamente el Poder Judicial, aunque en él recaiga la responsabilidad principal, sino también los demás poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias. Se trata, en definitiva, de una exigencia que obliga a todos, al Poder Judicial y a los demás poderes del Estado, a sostener con su actuación cotidiana la confianza en la justicia. Así se pone de manifiesto en el informe sobre el Estado de Derecho en España, aprobado en el pasado mes de julio por la Comisión Europea, que advierte textualmente: los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en esta. Por eso, resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces. Estas descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional. Son aceptables el acuerdo y la crítica. Así lo hemos dicho en muchas ocasiones, que nos ayudan a mejorar. Ambas, el desacuerdo y la crítica, son legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional. En un Estado de Derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y de defensa. Y cuando es penal, es susceptible siempre de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes. Los posibles errores de los jueces son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista. El Estado de Derecho protege los derechos de cualquier persona sometida a un procedimiento judicial, bajo la premisa de la presunción de inocencia y también el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde esta función. Cada cargo público es responsable de sus actos. Pero sí vamos a defender con firmeza los principios esenciales que definen el Poder Judicial y que hacen que sea un poder digno de este nombre. La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial.
La confianza en la justicia se fundamenta, ante todo, en que los jueces apliquemos la ley con rigor, sin someternos a presiones externas ni a otro criterio que no sea estrictamente el del ordenamiento jurídico, dando a todos el mismo trato, sin hacer más excepciones que la ley prevé, sin distinguir en razón de quienes sean los afectados. Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función. Ahora bien, la independencia no equivale a libre arbitrio. Al contrario, como proclama la Constitución, estamos sometidos al imperio de la ley, es decir, al derecho. Lo característico de la independencia judicial es precisamente que nuestro único marco de referencia es el ordenamiento jurídico. Esa es la fuente de nuestra legitimidad y es la garantía de que la justicia se administra sin más guía que el derecho. La independencia judicial no es en modo alguno un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla. A la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perellón, este discurso de apertura del año judicial que ha comenzado en esos primeros instantes calificando de totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de los poderes públicos. Se ha referido a esa reforma judicial que plantea llevar a cabo Félix Bolaños y, fíjense, ese mensaje: cada cargo público es responsable de sus actos. Un discurso, desde luego, que es interesante, sobre todo por la persona que tiene al lado, por Álvaro García Ortiz. No sé si quieren hacer en la mesa alguna valoración del mismo. Y por el que tiene al otro lado, más interesante todavía, que es el ministro. O sea, la mayoría de capones no van a Álvaro, que en el fondo es solo con un capón que es ni mirarle, sería, sino sobre el ministro de Justicia, que es el que reiteradamente se quiere cargar la independencia judicial en España, siendo el ministro de Justicia, que tiene más delito, además de acusar a los jueces siempre que puede, eso sí, con la salvaguardia de que la mayoría son buenos, pero los que me acusan a mí son malos, que es un sistema bastante miserable de dialogar o de exponer las cosas. Yo la verdad es que he estado escuchando con mucha atención y he notado que dentro del ambiente de gravedad característico de estos actos, hoy había un aire sombrío, o quizás es que lo interpreto yo así porque tengo mucho antecedente y mucho leído al respecto, ¿no? Es decir, es un día especial, es un día que no va a ser como otro. Creo que hoy muchos, por acción o por omisión, se han retratado para los restos. Ahora bien, yo veía al presidente del gobierno en esas palabras. Yo veía al individuo que se desplaza a Londres y va a Financial Times y les dice, oye, tú... A echarles la bronca. Por eso. Y en ese acto les dice, no, es que los jueces españoles están haciendo política. Mira, querido, has sobrepasado todos los límites de la función que te hemos... Bueno, no le hemos. Ha alcanzado la presidencia del gobierno por chanchullos y colaboración con otros partidos, enfrentándose al que había ganado las elecciones. Pero bueno, has ganado la presidencia del gobierno, vístela bien, no la está vistiendo bien. Luis. Yo he echado a faltar en las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, no sé si en otro punto del discurso hará alguna referencia, ha dicho que los jueces, es fundamental la imparcialidad de los jueces. Se olvida de una cosa, es fundamental también otra cosa, que es la apariencia de imparcialidad. Es decir, yo no solo tengo derecho a que un juez sea imparcial, tengo derecho a que lo parezca. Ejemplo, si yo me presento... En línea de lo que mencionabas antes, claro, del fiscal general. Sí, si yo me presento en una causa como acusado y resulta que el juez es primo de mi acusador, entonces a lo mejor ese juez es el más imparcial del mundo, a lo mejor se lleva fatal con su primo, a lo mejor no sería nadie que tomara una decisión injusta. Pero yo no lo sé y no me importa. Yo no tengo por qué entrar a ver si se lleva bien con su primo o no. Si es primo de mi acusador, ese juez no puede juzgarme, porque no tiene apariencia de imparcialidad. Entonces, la señora Perelló hubiera, creo yo, debido recordar que es inaceptable que un señor fiscal presunto delincuente esté ejerciendo de fiscal. Igual que sería inaceptable que un juez que hubiera sido procesado por posible colaboración del narco siguiera presidiendo juicios. Oiga,
No, no puede ser. Hay otra parte del discurso que es la que está pronunciando en estos mismos momentos, que es la siguiente. Bueno, les cito literalmente lo que acaba de decir Perelló. La independencia judicial lleva consigo inseparablemente la responsabilidad, tal y como señala la propia Constitución. También me ha parecido interesante señalarlo. Ferrandis. Yo creo que estamos llegando a unos límites. Hablando de límites, perdón, voy a hacer una pequeña digresión y volver al pasado, luego continuamos, perdona por la licencia. En un momento dado, el señor Nicasio se llama de nombre, no recuerdo el apellido en Canarias, decía, señor Galván. Nicasio Galván, ¿dónde está el límite? Y efectivamente, creo que estamos obligados a hacer una proyección de estos movimientos de invasión que estamos experimentando desde hace tanto tiempo. ¿Dónde está el límite? ¿Por qué no hacemos una proyección y decimos, vamos a ver, si al cabo del año están entrando 300.000 personas, al año siguiente entrarán otras 300.000, alcanzaremos el millón al tercer año si no hay un incremento? Esto mismo está pasando en el Reino Unido de la Gran Bretaña y exactamente igual en Francia, en Italia algo menos. ¿Dónde está el límite de este movimiento? Pues está claro. El límite es que es una invasión que está dirigida por los líderes políticos islámicos que pretende conquistar Europa sin utilizar ejércitos. Eso es algo que ellos lo dicen y nosotros tenemos la obligación de saberlo. Muy bien, pues dejando de lado... Muy bien, quiero decir, porque estoy terminando la argumentación. Sí. Vamos a ver, estamos tratando a esta gente como realmente si fueran refugiados. No son refugiados, son invasores, pero es que además no es solamente un problema de trata, es decir, esto es esclavismo. Aquí la gente está haciendo negocio trayendo seres humanos. Esto es por un lado. Lo grave es que los poderes públicos los están amparando, tanto cuando llegan como cuando los distribuyen, como cuando delinquen. Es decir, los poderes públicos son los enemigos del pueblo. Y ahí quería terminar con Strindberg. A ver, sobre lo que ha dicho Luis de la apariencia y de imparcialidad, incluso podría poner ejemplos más sangrantes. Por poner un ejemplo, algún que otro miembro del Tribunal Constitucional que, habiendo participado en el gobierno para hacer una ley, ahora dirime su constitucionalidad, por ejemplo. Eso no es que haya pasado, es que está pasando ahora mismo, ¿eh? Y no creo que sea uno, sino que son varios. Es más, el propio presidente del Tribunal Constitucional, la apariencia de imparcialidad se la ha cargado directamente por actuar, no por lo que ha hecho, sino sobre todo por actuar sobre alguna ley de la cual había sido antes responsable como fiscal general o lo que fuera, ¿no? Pero yo quería volver al tema que también... Ahora tú has incoado o has devuelto. Yo esta semana, creo que un día de esa semana, hablé en este comentario que hago al principio de la trata de blancas y trata de negros. Creo que dejé claro, bastante claro el tema, pero por si alguien lo quiere ver, está en YouTube y está en esos sitios. Pero voy a poner un ejemplo que me parece todavía más claro. Son bastantes las películas norteamericanas y las películas centroeuropeas donde se ve camiones que van de México a Estados Unidos con hacinados inmigrantes a los cuales les han cobrado, los han metido en un sitio, si se mueren algunos es su problema y si sobreviven, pues anchas Estados Unidos, ¿no? Y eso mismo, eso que no iban para acabar en prostíbulos, sino que iban para haber pagado y quedarse ahí, en el centro de Europa, es lo mismo, pero para acabar en prostíbulos. En ambos casos, siempre que se ven esas imágenes, no me he encontrado a nadie que las aplauda o diga que hay que montar una organización no gubernamental para que en vez de ir en una especie de tráiler así pegados, vayan más cómodamente para que no sufran, sino que todo el mundo se horroriza y enfoca su ira hacia los traficantes de seres humanos. En cambio, si en vez de un tráiler con todos hacinados es una patera con todos hacinados, pues resulta que nos mueve el corazón, aplaudimos, les vamos a buscar y les pagamos el futuro. Que me lo expliquen, que tampoco lo entiendo. Termina, lo acababan de ver por esos aplausos, esa ovación a Perelló, su discurso en esta apertura del año judicial, una intervención que ha querido terminar rindiendo, dice, homenaje a todos esos jueces de Valencia y también todo el personal de la Administración de Justicia que durante aquellos días que define como terrible de la Dana del pasado mes de octubre cumplieron de forma ejemplar con su deber en condiciones que define como extrema. Termina también
también ese discurso y de hecho es una frase que se ha querido reseñar y resaltar con que su función, la función del Consejo General del Poder Judicial, del mundo de la judicatura, es la de resolver los conflictos que se dan en la sociedad y nunca contribuir a alimentarnos. Con esto los vamos a una pausa de publicidad y a la vuelta seguimos charlando. Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Parece que está hecho a posta. Los viernes, el día más distendido, digamos. ¿De la semana? A las puertas del fin de semana. Intentamos traer unos detallitos, pero es que las crónicas de hoy ya valen. Cuentan por estos detalles porque hablan por sí solas. Yo quiero hacer una pregunta a la mesa. ¿Tenéis huevos? En casa varios. ¿Sí? Bueno, y no entro en más detalles porque estamos en hora infantil. Bueno, pues vamos a ver la Yo respuesta. siempre he escuchado que cuando seas padre comerás 2 huevos duros. Bueno, pues a ver qué piensa el Ministerio, si los hombres tenemos huevos o no. Vamos a verlo. Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra, ¿no? Seguramente. Claro. Tener huevos te puede servir para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada, o atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía lo denuncias. Con 2 huevos te aportan proteínas, vitaminas y coraje para defender lo correcto. Tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca. Llorar no te hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más, ¿eh? No, eso no va así. Porque si de verdad los tienes, no tienes que ir ahí fardando de que los tienes. Huevos. Durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos. Pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos. Esta campaña, la nueva del Ministerio de Igualdad, protagonizada por Paco León, que ha costado nada más y nada menos que 100.000 euros. Y lo que buscan, el objetivo principal que tienen, es cambiar las masculinidades tradicionales. ¿Sí? Que los hombres se impliquen más en las tareas del hogar y luego cambiar esa expresión de por huevos. Y esto es una presentación, el spot lo ha presentado el Ministerio de Igualdad, Ana Redondo, y vamos a ver unas claves que ella misma piensa que el porqué de la necesidad de esta propia campaña. En medio de esta ola reaccionaria y negacionista, que están además comprando muchos de ellos a través de las redes sociales, y no hay más que ver algunos datos que nos preocupan especialmente. Por ejemplo, los publicados por el último estudio de la juventud en España 2024, que habla de un retroceso del apoyo a la igualdad por parte de los hombres más jóvenes desde el 70 al 50%. Generar un debate sobre la identidad masculina. No hay una única identidad. El rol del cuidado, el rol de la igualdad y la asunción de la sensibilidad tienen que tener cabida. Habla la ministra que ha cambiado la percepción, sobre todo de los jóvenes, a la hora de igualdad en los últimos años. Pero claro, si vemos que el Ministerio de Igualdad en los últimos presupuestos generales del Estado recibió una dotación de 525 millones de euros para luego hacer pues este tipo de propuestas, igual la percepción está mal enfocada, señora ministra. Igual se tiene que preocupar porque a lo mejor sus mensajes no llegan a los propios jóvenes. Igual la ideología que usted va profesando, los jóvenes no les interesa nada. Porque hablemos también, por ejemplo, de las últimas campañas del Ministerio de Igualdad, un ministerio creado con una finalidad bastante clara que, por supuesto, estamos viendo los frutos. Si hablamos de la anterior ministra, Irene Montero, o hablamos de PAM, con esa aplicación del Me Toca para distribuirse las tareas del hogar, si vemos al cabo de los meses que tuvo que cerrar porque apenas hubo 11.000 descargas y una partida presupuestaria, un dinero destinado para que la gente sea consciente que sí, que se quiere meter en tus casas también para decir en qué horario tienes que poner tú la lavadora. No hace falta que nos digan porque cada uno ya es un mayorcito para saber sus deberes personales en su casa, si debe ayudar, qué debe hacer, qué tareas debe hacer o no. Pero vamos, estamos viendo Ministerio de Igualdad, 525 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para hacer este tipo de campañas que más que concienciar es más un poco ridiculez. Sí,
Yo creo que no es que no lleguen sus mensajes, sino que son mensajes equivocados, es peor. Por eso no llega. Con lo cual, evidentemente, no va a hacer caso a nadie. Me parece un anuncio muy superficial, porque si tener huevos consiste en eso, tenemos un problema. Y lo que es alucinante es que una señora pretenda explicar y hablarme de masculinidades. Igual sería bueno que le hablara de feminidades que de masculinidades, y hablaremos nosotros, pero en fin. Denuncia que te llevarías. Si además de eso se trata de masculinidad femenina, o no sé cómo lo ponía, entonces ya tengo más problemas mentales y alguna neurona me vuelve a petar. La masculinidad, en ningún sitio la masculinidad implica no cocinar, que sepa yo. En ningún sitio la masculinidad implica no freír huevos, en ningún sitio implica no poner lavadoras. Es otra cosa más seria. O sea, es muy superficial reducir eso al tema de cocinar, pero si no da para más, pues la señora lo que tiene que hacer no es plantearse la masculinidad, sino plantearse la propia formación, que seguramente sería interesante que la tuviera. A mí me gustaría analizar la efectividad de la campaña desde el punto de vista de aquellos que piensen que realmente es una campaña útil. Supongo yo que si se gastan, he leído por ahí, 2 millones de euros en la campaña. En la agencia. La agencia que ha hecho esta campaña es el dinero que recibe. Se gastan 2 millones de euros en ese anuncio porque se supone que de esa manera van a concienciar a los hombres españoles de algo, de lo que sea, que ellos consideran que es bueno porque redundará en que la mujer sea mejor tratada o tenga un mejor papel en la sociedad. Vamos a suponer que eso es cierto. Entonces hacemos una campaña y concienciamos a los jóvenes españoles de que tienen que hacer A o B para que la mujer esté en una mejor situación. Y una vez que los tenemos concienciados, metemos a 500.000 tíos en patera que vienen de un sitio donde, por supuesto, no han visto esta campaña, con lo cual, ¿cuál es la efectividad de la campaña? No lo entiendo muy bien. Que la agencia se ha llevado 2 millones y debía ser amigo. A ver, es que el Ministerio tiene muchísimos millones que gastar y como tienen que justificarlos, pues hacen chabacanísimos anuncios como este. No estamos hablando de huevos, estamos hablando de gónadas masculinas y no voy a utilizar el otro término. Aquí tenemos un biólogo de cabecera que nos puede explicar. Gónadas masculinas. Sí. ¿Qué ocurre? Que esto evidentemente no va a ninguna parte, pero creo que hay una confusión conceptual fundamental. Estamos hablando del sentido del deber. Es decir, tú tienes el deber de organizar la vida de tu familia de la manera más adecuada. Esto no tiene nada que ver con la testosterona. No me confundas, no te confundas. Es decir, testosterona irracional, como dice la ministra. Y luego llega la señora ministra muy preocupada. Hombre, es la primera vez en el día que me alegro de algo. Que se preocupe la señora ministra porque los jóvenes no piensan como ella cree que deberían pensar. No importa lo que diga que piensan los jóvenes, que también se equivoca en eso. No, es que discrepan de ella. Chico, me alegro un montón de que los adalides de la desigualdad, a la que ella llama igualdad, porque aquí ya estamos estamos directamente con Orwell todos los días. Sí. Bueno, pues me alegro muchísimo de que esta señora que quería propiciar y defender la desigualdad vea como la gente lo que pretende es que haya igualdad de roles, no desigualdad y privilegio. Hasta la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, acaba de reconocer paladinamente que en los últimos 35 años el ser humano varón ha sido menospreciado, vilipendiado y marginado en las labores de la OMS. Y eso lo dice después de que el señor Trump haya suspendido la financiación. Si es que nada como el latiguillo, hombre. El latiguillo quiere decir el látigo, es decir, tratar a la gente como se merece. Sí, hay un ejemplo que igual le puede servir a la ministra, por lo de si está dispuesta a pensar, que es un fenómeno que se está produciendo en Cataluña y que tiene muy preocupados a los tipos ministra, ¿no? Que es que la juventud cada vez usa más el castellano y menos el catalán. Se puede plantear por qué, pero igual es lo mismo que la juventud cada vez acepta menos las consignas de estas y va otra vez a la normalidad. Piensa, chica. Un ejemplo claro de cómo sale el tiro por la culata y cómo lo que tú quieres promover al final no está reflejado en tus palabras ni en la propia campaña. Y si quieres vamos a la siguiente, Alba, porque tiene que ver también con las notas informativas y con lo que pues los alcaldes muestran a sus vecinos. Vamos a ver exactamente y nos vamos a ir directamente hasta Teruel, hasta una localidad que se llama Mora de Rubiales y que tiene alrededor de 1.568 habitantes, que justo el 4 de septiembre celebró un año de acogida de alrededor de un centenar de inmigrantes a la propia localidad. Todo el mundo estaba de acuerdo y eran todos muy bienvenidos. Pues bien, el propio alcalde de Mora de Rubiales
dice que en una nota informativa que han publicado, que es don Hugo Arquímedes Ríos Navarro, es el presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Mora de Rubielos, pues en la nota informa que en pro de la buena convivencia y con el objetivo de facilitar la adecuada utilización de las instalaciones municipales, se informa a todos los vecinos y usuarios del frontón que a partir de la fecha se establece el siguiente horario de uso preferente para las personas refugiadas. Dice, quedando el resto de horas para el uso de los vecinos, y publica los diferentes horarios en los que un vecino de Mora de Rubiales puede utilizar el propio frontón. Dice, hasta el inicio del curso escolar, hasta el 8 de septiembre de 2025, todos los días de 12 a 6 de la tarde está reservado para los propios refugiados. Y una vez iniciado el curso, desde de lunes a viernes, de mañana hasta las 6 de la tarde, quedando el frontón libre a partir de esas horas para el resto de usuarios. Es decir, los inmigrantes ilegales, los refugiados que han llegado al pueblo hace concretamente un año, pueden utilizar el frontón municipal pagado con dinero de los propios vecinos del pueblo en unas horas establecidas por el propio alcalde. ¿Para qué? El pro de la convivencia, dice. Eso sí, si usted quiere jugar al frontón, pues llévese el coche para alumbrar, porque por las noches, que es cuando le toca, no va a haber luz natural. ¿Por qué? Porque los inmigrantes ilegales, los refugiados, van a estar toda la mañana, yo he hecho un cálculo, una semana son 168 horas. Según el... ¿No? ¿Más o menos? ¿No? Habría que multiplicar, no me apetece. Una semana 168 horas. Según el horario del alcalde, para los refugiados, como él dice, van 102 horas de toda la semana. No está mal, ¿no? Eso es igualdad también para los propios vecinos del pueblo. Lo que es una merluzada intelectual es separar a unos de otros. Yo pensé que lo que se trataba es de que la gente que viniera se integrara. Con lo cual, si tú ya directamente separas, chico, ¿por qué no te vas a África? Me ha gustado tu concepto de merluzada intelectual. Creo que lo voy a empezar a usar. Sí, es que iba a decir otra cosa, pero me mejor que este alcalde, cuando he visto el nombre, me ha llamado la atención poderosamente. Puede que se lo hayan puesto sus padres, puede que se lo haya puesto él, pero llamarse Hugo Arquímedes es realmente distintivo. Este alcalde es del Partido Aragonés Regionalista, que no ganó las elecciones. Me metí ayer, cuando vi la noticia, me metí en internet y me di cuenta de que 4 de los concejales eran del PP, 3 del PAR y 2 del PSOE. Y es evidente que el PAR y el PSOE se han vinculado para que uno de ellos, que por cierto desde el año 17 está el señor Hugo Arquímedes al frente de los destinos de, no sé si es Rubielos de Mora o Mora de Rubielos, porque hay 2 poblaciones que se llaman Mora de Rubielos. Mora de Rubielos, bueno, pues eso. ¿Esto es una rendición preventiva o qué? Porque es que es lo que parece. No, vamos a darles todos los privilegios e ir preparando las chiladas. Hombre, por favor. Y además que si vamos analizando un poco más y vemos que hace un año más de un centenar de inmigrantes ilegales llegaron a esta localidad de Teruel de la mano de quién llegaron, de una ONG llamada ACCEM, que esta propia ONG, quiero recordar una noticia, que sacó a 2 inmigrantes ilegales del propio Tenerife tras haber apalizado a 2 guardias de seguridad y les cogió un avión, lo fletaron y ahora mismo están en la península. Que vemos un poco donde Hugo Arquímedes, el excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Mora de Rubiales, con quién se codea y cómo trata a sus propios vecinos. No está nada mal. Bueno, esperemos que esto no sea el principio de Arquímedes, sino el final de Arquímedes, ¿no? Y que en las siguientes elecciones municipales pierda el puesto. Yo tras eso ya no puedo decir nada más. Simplemente desearles un fin de semana. Toma ya. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Que pases un buen fin de semana. Descansad. Vamos con más asuntos. Ya lo saben, no hay presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez, su gobierno, dice que quiere presentarlos. Todavía tienen las próximas semanas para poder hacerlo. Y lo que sucede es que ya la ley ELA, la famosa ley ELA, lleva ya un año en vigor, pero como no hay dotación presupuestaria, no hay financiación para los enfermos de ELA y sus familiares. Mientras tanto, Marta de Santiago, fallecen 3 personas al día. La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA, ha lanzado una nueva campaña para recordar que los pacientes siguen necesitando ayuda un año después de la entrada en vigor de la conocida como Ley ELA.
La asociación denuncia que sin dotación presupuestaria, el 85% de los ciudadanos continúan recayendo sobre las familias y las propias asociaciones. Solo en 2024, Adela atendió a más de 953 pacientes y 134 familiares, ofreciendo desde apoyo psicológico hasta material básico como sillas de ruedas, camas articuladas o sistemas de comunicación. Y no solo eso, la asociación prestó hasta 1.562 productos de apoyo y 151 horas de formación especializada a cuidadores, familiares y otros profesionales. La actriz Almudena Pascual, premiada este año como Mejor Actriz Revelación, se ha sumado a la campaña para rendir homenaje a su madre, fallecida por ELA, y a todas las familias que ponen sus vidas en pausa para cuidar a sus seres queridos. El comunicado insiste en que aunque la ley fue aprobada por unanimidad, la realidad de los enfermos sigue siendo la misma. 3 personas mueren cada día sin haber recibido la ayuda prometida. Y en fases avanzadas, los costes anuales pueden superar los 110.000 euros. Por todo ello, Adela reclama la urgente dotación presupuestaria de la ley y hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana para que los enfermos de ELA puedan tener una vida digna. Necesitamos fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico y cuidadores cada día, porque la ELA no espera. Te seguimos necesitando. La asociación reclama que se habilite financiación urgente para que los pacientes puedan acceder a fisioterapia, logopedia, apoyo psicológico y cuidadores especializados. Por toda esta situación, Adela insiste, sin dotación presupuestaria real, la ley ELA sigue siendo una promesa incumplida y los enfermos de nuestro país continúan en la misma situación que hace un año. En fin, tremendo. Gracias, Marta. Voy a ser especialmente sarcástico o irónico. Si se plantean coger el Open Arms y venir todos ellos en patera, que sepan que les darán 70.000 euros al año. De 70 a 100 y pico, hombre, pues ya te han ayudado a menos un 60%. Probablemente caerán ayudas de otros, según a qué comunidad vayas, igual también. No deja de ser muy triste que se deba hacer este comentario. Yo comentaba el otro día a un joven que se quejaba de, jolín, es que no hay manera, no puedo alquilar una casa, no me da el sueldo. Digo, vente en patera. Oye, te ponen hotel de 4 estrellas, dices que tienes 18 años o que tengas 34, y entonces ya pues alguien se embolsa 70.000 euros, hablas con ese alguien y que te dé una parte alícuota, ¿no? Claro. Yo es que mi impresión es que hay gabinetes en los partidos políticos que analizan constantemente la evolución de las estimaciones de voto y tratan de valorar los costes en términos de voto que puede tener para un gobierno no cumplir con sus compromisos por razones directas o indirectas, haya presupuesto o no. Y muy probablemente en esos gabinetes entiendo que se impone el realismo. Es decir, pero vamos a ver, si de todos aquellos que estamos importando, sean inmigrantes, sean invasores o lo que sea, les vamos a dar la nacionalidad después, ¿a quién van a estar agradecidos? A nosotros. ¿A quién van a votar? A nosotros. Son estos muchos más que aquellos que se vean negativamente influenciados por nuestra negativa a hacer frente a nuestras obligaciones frente al ELA, muchos más. Vale, sigamos. Vamos con más cuestiones, nos vamos hasta el Caribe porque Estados Unidos ha denunciado precisamente como en estas últimas horas hay cazas venezolanos que han sobrevolado precisamente esos buques desplegados en el Mar del Caribe. Estados Unidos y Venezuela continúan tensando la cuerda. Esta vez el país de Maduro ha contraatacado al ataque del pasado martes de Trump a una narcolancha venezolana con varios aviones sobrevolando un buque de la Marina de Estados Unidos. Así lo confirmaban desde el Pentágono. Hoy 2 aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. El incidente se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, en el que parece que ninguno de los dos países tiene pensado frenar. Es más, Nicolás Maduro ha anunciado para hoy una gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas de la Milicia Nacional Bolivariana. Durante todo el día van a ser ustedes convocados para lo que hemos determinado el primer ciclo de activación de todos los alistados y alistadas
de toda la milicia nacional y van a ser convocados los reservistas a todo nivel. Se espera que se sumen más de 8 millones de ciudadanos venezolanos, para lo que ya aseguran servirá para mejorar el sistema nacional de defensa ante las amenazas de Estados Unidos. A ver, lo que ha dicho el Pentágono es que estos aviones han volado cerca. Eso de cerca pueden ser varios kilómetros, porque si se aproximan hasta un punto que yo no conozco, los abaten de inmediato, porque sí que supondrían un riesgo para los buques. Claro. Es decir, esto sigue siendo propaganda, como la musiquilla de fondo que había detrás del señor Maduro diciendo vamos a convocar y a movilizar. La cuestión es hasta cuándo va a permanecer este señor ahí y cuántos muertos más va a haber, además de los 11 del tren de Aragua que cayeron el otro día. Porque lo que parece evidente es que Estados Unidos no se va a echar atrás en este momento, es decir, no va a perder la cara. Entonces la va a tener que perder el señor Maduro, y es una cuestión de valorar cuántos muertos venezolanos más quiere que haya en su haber. Se va a acabar la droga que entra en Estados Unidos, se está acabando o se ha acabado ya por Canadá, se ha acabado ya por México. Estamos en tratos con China, digo estamos por hablar en conjunto. Y ahora estamos hablando, y estamos también hablando en conjunto, con que Estados Unidos no va a permitir que siga entrando droga procedente de Venezuela en los Estados Unidos, donde eso constituye una emergencia nacional desde hace muchos años. Así que vamos a ver en qué queda esto de sobrevolar. Y debían pasar, o sea, a ver, esto es un poco como otras actuaciones, ¿no? Es amenazar hasta cierto punto, porque es lo que dices tú, o sea, a una distancia suficiente para que no se enfade el capitán y le dé un botón y me mande al otro barrio, ¿no? Pero aprovechando lo de Venezuela, yo ayer estaba celebrando con mi hijo, que también cumplía años ayer, nos fuimos a celebrarlo a un sitio y nos tomamos, por cierto, una tortilla de Betanzos, que estaba buenísima, para celebrar la cosa, y se acercó un señor que nos ve continuamente, que es venezolano, y justo me agradeció los comentarios que hacíamos en Venezuela, en esta casa. Sí. Me hizo un comentario muy peculiar para ser un venezolano, porque me dijo, yo tengo que trabajar de noche para mantener el gasto catalán. Y entonces se fue y ya está. Pero digo, porque también tenía su morcilla el propio comentario en sí. Hablamos un poco de Venezuela y poco más. Hoy hay un artículo muy bueno en el periódico El País sobre el tema del ataque de Estados Unidos a esa lancha que fue hundida con 11 narcos a bordo. En el artículo del País pues, se analiza de dónde salía esa lancha, de qué pueblo, resulta que es un pueblo, se llama San Juan de no sé qué, que está en la costa venezolana, que está en manos del narco desde hace 20 años, es decir, el narco es quien lo domina y todo. De vez en cuando hay peleas entre bandas y subbandas, alguna de ellas muy sangrientas, pero vamos, que era un pueblo que de ser pesquero ha pasado a ser centro de distribución de droga y de embarque de las lanchas. Y cuenta el periódico El País cómo para llegar a ese pueblo pues no hay más remedio que ir, porque está muy apartado en la costa, por una sinuosa carretera plagada de controles militares. Es decir, está El País describiendo a la perfección cómo hay toda una región en la costa venezolana en manos del narco, con la connivencia, o al menos la pasividad, pero todos sospechamos que la connivencia, del ejército venezolano. Es decir, el narco opera de forma hasta ahora completamente impune y opera evidentemente bajo la protección del gobierno venezolano, un gobierno que está nadando en petróleo y sin embargo no usa el petróleo que tiene. ¿Por qué? Pues porque resulta que el petróleo deja muchas menos ganancias que la droga, por eso le importa un bledo a Maduro que PDVSA se caiga a pedazos. Petróleos de Venezuela están a lo que les da la pasta, y ahora Estados Unidos ha cortado el grifo. Y en una organización mafiosa, si el jefe no cobra, ¿cómo cobran los de abajo? Sí, ¿cuánto tiempo tardan los de abajo en decir, oye, que la cabeza de este imbécil vale 50 millones de dólares, ¿no? Pero aunque la comparación sea odiosa, a PDVSA le pasa como a la Renfe, ¿eh? O sea, que nadie gasta un puñetero duro en mantenimiento, porque el otro sí que es mucho más barato. El otro, que sepa yo, la mayoría de droga, si no toda, no se produce en Venezuela. Viene de otros países, y en vez de usar la vía que usaba tradicionalmente, que era Colombia-México o Perú-Colombia-México para arriba, ahora es mucho más fácil que te la resuelvan los de Venezuela, fundamentalmente por lo que has dicho, porque no son una panda de tíos raros que se tengan que esconder y estar en la selva de Venezuela para hacer sus trapicheos, sino que pueden hacerlo abiertamente, porque todo el mundo sabe que el Club de los Soles, según Estados Unidos, lo dirige Maduro, según los venezolanos lo dirige Diosdado Cabello. Pero en fin, vamos, tanto monta tanto. Si uno lo dirige el otro, con lo cual, claro,
tener que todo el Estado favorece el negocio, pues te da unas seguridades que evidentemente en Colombia no tenían, y que sino que se lo pregunten al señor Escobar de cómo acabó, con lo cual es un chollo. Entonces, claro, con una cosa que es tan barata como dejar entrar, simplemente dejar pasar, cobrar y sacar para afuera, en vez de eso tienes que mantener unas instalaciones que llevan muchos años y que hay que estar continuamente metiéndole dinero, pues no les compensa. Pero es como la Renfe, no invierte un duro nadie y de hecho se están cayendo las instalaciones. Hombre, es una relación coste-beneficio, es decir, si tú inviertes, luego ganas dinero, porque efectivamente PDVSA se hundió por falta de inversiones tecnológicas y entonces PDVSA dejó de extraer la enorme cantidad que extraía, sigue extrayendo y ahora tiene más problemas para comercializarlo, precisamente porque Estados Unidos tampoco quiere dejar esa pequeña parte, ¿no? Yo no sé si la comparación con Renfe, en fin, me parece perfecta. En Renfe no inviertes y entonces falla. El único problema es que Renfe no gana dinero. Entonces yo puedo entender que se resistan a invertir en Renfe, aunque después los ciudadanos paguen. Ellos no. Digo ellos, los políticos, es decir, el conjunto de personas que viven de este cuento desde hace tanto tiempo contra el resto de los ciudadanos. En el caso de PDVSA lo entiendo menos. Podías simultanear, gana dinero a través de esa vía, pero chico, mantente, diversifica el negocio, que es que eso de meter todos los huevos, en la misma cesta, después del anuncio ya no me atrevo. No tiene mucho sentido. Pero bueno, también es verdad que tiene una diferencia, que la ventaja del petróleo es que si uno lo extrae sigue allí, con lo cual lo extraerás más adelante. En cambio, lo de la Renfe, si uno lo extraes, lo único que pueden seguir son las vías oxidadas, o sea que en ese sentido tampoco la comparación es afortunada. Yo en el petróleo me preocuparía, si encuentro una fuente de energía, hay de ingresos más importante, pues podría ser hasta razonable decir, oye, no invirtamos, porque el petróleo en otros sitios baja, si aquí lo mantenemos, dentro de un tiempo podemos hasta ser casi monopolio, porque no olvidemos que Venezuela tiene la máxima reserva de petróleo del mundo y creo que es la cuarta o tercera en gas del mundo. Y otra que no se menciona, la primera en agua dulce. Agua dulce. Nos tenemos que ir, señores, a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta les contaremos precisamente cuáles son los pagos que se van a investigar de Santos Cerdán. Les mostraremos también los datos del turismo en este verano, porque 7 de cada 10 españoles han tenido que cancelar sus vacaciones de verano por los altos precios. Lo contamos en unos minutos. Eres una de las millones de personas que sufren en nuestro país artrosis y que buscan una forma de aliviar el dolor y la rigidez. Mejorando tu vida les trae la solución, si la tienen localizada en las manos y las rodillas, las articulaciones de mayor incidencia, especialmente en personas de más edad. Y es que el envejecimiento, junto con el sobrepeso, las lesiones o el uso excesivo de esas articulaciones son las causas principales de esta enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de los huesos, provocando dolor, inflamación y también una limitación del movimiento. Con los guantes terapéuticos y la rodillera de Mejorando tu Vida, seguramente vayan a comprobar cómo en apenas unos minutos y encima sin tener que desplazarse, se reducen todos esos síntomas e incluso irán recuperando poco a poco esa movilidad. Adolfo Albistur es el responsable de Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Pues efectivamente, cuando ya te enteras que tienes una enfermedad que no es curable, ¿no? Porque la artrosis de momento no es curable, ya que ese cartílago que se ha desgastado, pues no podemos sustituirlo, ¿no? Hay veces que se ponen algunos tratamientos, hialurónico, células madre, etcétera, para intentar que no esté ese hueso completamente chocando y que duela, ¿no? Pero tiene unos meses, ¿no? Entonces, cuando encontramos algo que lo que va a hacer es que nosotros no tengamos dolor, que podamos mover con más facilidad. En el caso, por ejemplo, las manos es clave, ¿no? O sea, ¿quién no usa las manos? Lo usamos para todo. No te das cuenta que te duele hasta que realmente hasta que lo sufres y dices, ostras, ¿cuánto uso las manos? Bueno, pues con estos guantes que así empezamos, ¿no? Lo que es la campaña contra la artrosis, pues son los que tienen una tecnología a nivel de ondas pulsantes, que son las que benefician las articulaciones de las manos, y luego tiene ese masaje, esa vibración y ese calor, que vamos a conseguir pues que con todo este conjunto desinflamemos, tengamos menos dolor, podamos mover mejor y pasemos un día muchísimo más agradable. Es decir, que son tan solo 20 minutos.
Ya que los tienes en casa, 20 por la mañana y 20 por la noche. Y luego, pues evidentemente hay una artrosis que es de rodilla. En este caso hay que trabajar con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, masaje, vibración y calor. Esas rodillas que a veces han sido operadas, esas rodillas que también tienen artrosis, a veces el sobrepeso. Lo que no podemos dejar es quedarnos en casa sin caminar. Hay que caminar, hay que subir escaleras, porque si no es peor el remedio que la enfermedad. Así que esa rodillera 10 minutitos y luego ya tenemos zona lumbar, lumbalgias. Aquí a veces no es artrosis, personas que posturalmente pues tienen esos problemas, muchas lumbalgias que te impiden prácticamente vivir, ¿no? El dolor que tienes cuando te levantas y tienes esa zona lumbar tan afectada, ¿no? Bueno, aquí también trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, con masaje, vibración y calor. Y luego sacamos el último aparatito, que fue ya una petición, ya porque ya era, a mí es el codo, a mí es la muñeca, a mí es el tobillo. Bueno, pues este aparatito, que es el mismo sistema que estamos trabajando con rodilla y cinturón, con terapias de luz, también masaje, vibración y calor, que es muy accesible para que lo podamos colocar pues en un cuello, lo podamos colocar en un tobillo, en una muñeca, en un hombro, en un codo, para que así también ese dolor lo hagamos lo menos posible o incluso lo quitemos. Así que con todo esto, pues estamos muy contentos de que muchas personas os estén beneficiando y todas las que faltan por beneficiaros, claro. ¿Dónde podemos adquirirlo, Adolfo? Pues hay un teléfono, yo siempre digo llamad, sobre todo decir, llamo de parte del Toro Televisión, en este caso de Dando Caña, porque el trato va a ser excepcional y además a nivel también económico. Buenos descuentos, ese 900-730-122. Marcad ahora que os estamos esperando. Y para este fin de semana, mañana sábado a las 9:30 de la noche, Historia de nuestros médicos. Eso es, ya empezamos temporada, lo empezamos con una doctora, que es la doctora Alejandra Menasa, que bueno, es médico internista, pero hay un tema, hay una enfermedad que si yo la digo así como así, mucha gente dirá, ¿qué es eso, no? Enfermedad de Lyme, es una enfermedad que es la que se provoca por la picadura de la garrapata. Y no sabes la cantidad de personas que les ha picado una garrapata, no lo saben, y que tienen una serie de síntomas que pasan por diferentes médicos y especialidades, y al final hasta que lo descubren, se encuentran que ha sido la picadura de garrapata, esa bacteria, y entonces tiene un tratamiento, etcétera, pero claro, hay que averiguarlo. Y ella está especializada en eso, así como también en todo el tema del COVID persistente, así que va a ser una entrevista muy interesante con esta doctora, sábado a las 9:30, luego la repetimos el domingo después de la misa de Yecla de Murcia a la 1, así que os invito a que la veáis porque os va a gustar mucho. Pues nada, mañana a las 9:30 de la noche nos vemos. Entonces. Nos vemos. Gracias, Adolfo. Bueno, vamos con más asuntos. Abrimos página de corrupción. En los últimos días les hemos hablado también de Begoña Gómez. Ahora, fíjense, la secretaria, la número 2 del Partido Socialista, también tendría unas cosas un poco sorprendentes dentro de su currículum, vamos a decirlo así. Anabel Mateos, la número 2 de organización del PSOE, una de las personas que forman parte del equipo que sustituye a Santos Cerdán, gestionaba la cuenta de Huawei en la consultora Acento. Se encargaba de hacer lobby a favor de la compañía china en el Gobierno de España y otras instituciones. Así lo aseguran varios extrabajadores de Huawei. Acento es la empresa que fundó el exministro de Fomento y portavoz del Gobierno con Zapatero, José Blanco, y el marido de Anabel Mateos, Antonio Hernando, que fue director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez. En el currículum de la nueva número 2 de organización del PSOE no aparece su etapa en el lobby de José Blanco. El PSOE quiere ocultar además que Anabel Mateos también trabajó para el lobby del histórico dirigente socialista andaluz condenado por los ERE, Gaspar Zarrías, mientras era concejala de Roquetas de Mar y diputada provincial de Almería. Y eso que sus ingresos aumentaron considerablemente durante esa etapa. Anabel Mateos triplicó sus ingresos según su declaración de la renta. La esposa de Hernando pasó de cobrar 43.000 euros en 2020 a 116.000 al año siguiente. Zarrías también se benefició por contratar a Anabel. Cobró 36.000 euros del constructor del caso Coldo, José Ruz, de Levantina. Pedro Sánchez recolocó a Antonio Hernando en el puesto que actualmente ocupa, secretario de Estado de Telecomunicaciones, justo cuando Huawei, cliente de la constructora Acento, pagaba entre 200.000 y 300.000 euros al lobby por defender sus intereses en la Unión Europea. Este verano el Gobierno adjudicó a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para gestionar escuchas telefónicas, pese al rechazo del CNI.
Y en el denominado mediáticamente como caso Koldo, el Tribunal Supremo, María Vallejo, muy buenas tardes, ha pedido al Partido Socialista, ha exigido a Ferraz todos los pagos que realizó Santos Cerdán desde hace más de una década. Sí, así es, Alba, y no solo al Partido Socialista. Vamos a contarle las novedades que hay en el caso Koldo, más concretamente en lo que se refiere a Santos Cerdán. El instructor de este caso ha pedido al Congreso y al PSOE información sobre los pagos realizados al que fue secretario de organización de los socialistas. Pide también conocer las donaciones efectuadas al partido entre los años 2014 y 2024, una información requerida por la UCO para completar el nuevo informe que ahora mismo están elaborando. Según Hacienda, Santos Cerdán recibió casi 544.000 euros del Congreso durante todos esos años, pero en el análisis de sus cuentas se refleja una cantidad mucho más baja, poco más de 35.000 euros. Ocurre exactamente lo mismo con las donaciones que realizó el Partido Socialista. Según Hacienda, Cerdán habría donado más de 32.000 euros, pero según sus cuentas bancarias, la cuantía habría sido solo de 5.700. Por este motivo, la UCO exige, mediante el magistrado, información detallada tanto al Partido Socialista como al propio Congreso. Gracias, Marén. Desde luego parece que no es un inicio de curso, desde luego amigable para el Partido Socialista. La semana que viene, de hecho, veremos a Begoña Gómez declarando en los juzgados de instrucción número 41 de Madrid, el mismo día en el que lo va a hacer Cristina Álvarez, que precisamente la defensa de la propia mujer del presidente del Gobierno había solicitado una modificación de fecha porque tenía otro compromiso. La veremos la semana que viene. Mientras tanto, Santos Cerdán sigue en prisión, siguen conociéndose poco a poco diferentes cuestiones y desde luego esta exigencia de la UCO, que finalmente ha aceptado el Tribunal Supremo, también resulta bastante interesante porque nos llevaría a hablar de esa posible financiación irregular del Partido Socialista. Recuerden todos ustedes que el lunes por la noche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecía esa entrevista en Televisión Española, donde la periodista Pepa Bueno le preguntaba si él estaba en capacidad de asegurar que no hubiese financiación irregular dentro del PSOE. Él decía que no, la periodista se asombraba, pero esa pregunta, sea como sea, se quedó sin responder. ¿Que no estaba en condiciones de asegurar o que no había? Dijo, no, y le dijo, ¿cómo que no está en condiciones? Y dijo, no, que no hay. Bueno, ojo, la pregunta de la periodista fue textualmente, ¿hay una corrupción sistematizada o estructural en el Partido Socialista? A lo que Sánchez respondió, en el Partido Socialista no hay financiación ilegal. Un momento, si lo que le ha preguntado no es eso, lo que le ha preguntado es corrupción estructural, es decir, si aquí todos los socialistas están robando como cerdos. Nadie dice que si para el partido o para su propio bolsillo, pero Sánchez no respondió a lo de si había corrupción estructural. Y el matiz es importante. Desde luego que sí. Y bueno, a mí hay una cosa que me da vueltas y es la pregunta que precisamente hacen las defensas de Cerdán, de Koldo, de Ábalos, que es ¿dónde está el dinero? Porque aquí se está diciendo que hemos cobrado no sé qué, pero el dinero no ha aparecido. Y ahí tienen razón, el grueso del dinero todavía no ha aparecido. ¿Dónde está? Pues el próximo lunes emite Telecinco esa entrevista con la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, a quien pero le yo hacen coincido contigo, en que va a ser salseo. Va a ser salseo, pero hay una respuesta de las que han avanzado donde le dicen, ¿dónde está el dinero? Y dicen, que miren el pasaporte de mi exmarido. Hombre, evidentemente, si han estado robando como cerdos, no lo van a tener aquí en un banco para que se lo incauten. Bueno, The Objective esta mañana publica cómo precisamente se estaría demostrando, por parte de, son las indagaciones de la UCO, que lo que es el patrimonio de Koldo con el propio Ábalos estaría todo mezclado. Sí. Bueno, eso en el partido de la acera de enfrente ya pasó, ¿eh? Sí. Acordaos que se hablaba del gerente. Bueno, pero es algo a lo que apunta la exmujer de Ábalos precisamente, que dice que quien pagaba en la mayoría de ocasiones era Koldo. Sí, pero que digo que el exgerente, un tal Bárcenas, creo, lo que se encontró en Suiza no se ha demostrado, pero parecía evidente que no era suyo, porque la capacidad de sisaje no era tan alta, sino que pertenecía a varias personas. Pero a partir de ahí en eso se quedó. Pero debe ser una cosa común que el responsable del tinglao almacene para ir después repartiendo. Tengo que reconocer que yo no me fiaría de ninguno de estos. Pero bueno, porque el que roba aquel me va a robar a mí después. Pero eso es un tema de pura prudencia o experiencia ajena en este caso. Lo que nos hace pensar
que la corrupción es sistémica. Sí, sí. Y Y eso es muy sistemática grave. también. Claro, pero por lo que veo la contabilidad está muy mal llevada. Toda esta gente debería contratar los servicios de un verdadero experto. De todas maneras, me llama la atención cómo Adolfo Albistur acaba de hablar de garrapatas Sí. y seguimos hablando de lo mismo. Y a mí cuando habla de garrapatas se me ha encendido una luz también, pero veo que te has adelantado el comentario. Sí. No sé por qué se nos ha encendido comúnmente. Hablemos Es un mal de bicho la nuestro garrapata, bolsillo. Hablemos de nuestro bolsillo, de lo que ha sido el verano. Sí que es cierto que falta por conocer los datos oficiales del Gobierno de España de lo que ha sido este mes de agosto. Los de julio sí que es cierto que no indicaban ningún sobresalto. La hostelería asegura que estas últimas semanas, que el octavo mes del año ha sido un verdadero desastre, y así también lo empezarían a demostrar algunos informes que nos va a detallar nuestra compañera Magali Bujía. En 2025 el gasto medio de vacaciones asciende a 1.251 euros, lo que supone un aumento del 2% respecto al año 2024. El 64% de los encuestados afirma haberse ido de vacaciones con un gasto medio de 1.443 euros. Casi la mitad de ese presupuesto se destinó directamente al alojamiento, con unos 232 euros de transporte. Eso sí, en conjunto son unos 14 puntos menos de lo que se había previsto en junio. El 36% de los españoles no se ha ido de vacaciones, principalmente por su situación económica, porque esta situación no se lo permite, y también muchos aseguran que prefieren ahorrar. Entre quienes viajaron, casi la mitad reconoce haber gastado más que el año pasado. Un 34% afirma haber gastado lo mismo y solo un 21% menos. Curiosamente, ese número, ese 21%, también aparece entre quienes se quedaron en casa, que también aseguran haber reducido sus gastos, mientras que un 40% gastó lo mismo que en años anteriores sin salir del hogar. Ahora bien, entonces, ¿a dónde han ido todos los españoles este verano? 7 de cada 10 se quedaron en España. Un 19% salió al extranjero y apenas solo un 7% pudo permitirse combinar esos viajes nacionales con los internacionales. Pero entonces, ¿qué actividades fueron las que eligieron las familias y estos grupos de amigos? La actividad predilecta, tanto para quienes viajaron como para quienes se quedaron en casa, fue disfrutar de la gastronomía y salir a un buen restaurante. En cambio, el interés por ir al cine, al teatro, ir de compras o ir de camping cayó más de 11 puntos en comparación con lo expresado en junio, probablemente porque el presupuesto no alcanzaba para todos. En cuanto a los destinos preferidos, las playas y los entornos rurales fueron los más elegidos, mientras que las grandes ciudades quedaron en último lugar. Y muchos de esos entornos rurales sufrieron las cancelaciones por los incendios de los que todos fuimos testigos. 7 de cada 10 españoles cancelaron sus vacaciones por los altos precios. Además, fíjense que lo cancelaron así cuando tenían previsto realizarlas inicialmente. Esto muy probablemente obedece a la creciente presión impositiva que gravita sobre los ciudadanos como consecuencia. Presión impositiva quiere decir el Estado se queda con. No sé si se entiende bien lo que estaba diciendo, que es un fenómeno que es, como dicen los conocedores, de larga data. Esto no es de ahora. Ahora estamos llegando al 64%, es decir, 2/3 de nuestros ingresos se van por la vía de impuestos, gabelas, tasas y demás en favor del Estado. Acabo de leer un magnífico artículo de de Fernando del Pino. También nos escribe bien, de Fernando del Pino. También magnífico. Pues porque está analizando desde primeros de siglo cómo en toda Europa occidental, socapa del reforzamiento y la mejora del llamado estado del bienestar, el Estado organizado como tal, recurre a quedarse con los ingresos de los ciudadanos y las empresas en cada vez más porcentaje, mayor porcentaje, de manera que estamos en 2/3 y contando. Es decir, ¿dónde está el límite? También cuando hablábamos de la invasión de los extranjeros, ¿dónde está el límite que podremos soportar? Recuerdo, diciendo lo que dices tú, claro, si resulta que el día de la liberación fiscal, que es cuando dejamos de pagar al Estado, es el 18 de agosto, ¿cuándo te vas de vacaciones? Porque a los primeros días tendrás que pagar tus propios gastos de la casa antes de irte fuera, con lo cual no es fácil. Igual el día de Navidad te puedes ir un par de horas, ¿no? Porque habrás acumulado algún cierto. Y recuerdo simplemente, por aquellos votantes del PSOE tan emocionados, que desde que está Pedro Sánchez, o sea, desde el 18 al 25, el esfuerzo fiscal ha aumentado 51 días de los que tiene el año. 51 días son casi 2 meses.
O sea que ya estamos a mitad de agosto. Como dure mucho más, pues igual llega septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues mira, con 6 o 7 añitos más de este gremio, trabajamos hasta la vida. Ellos sabrán que votan. Yo no sé lo que se habrán ido o no de vacaciones los españoles, lo que sí sé son los datos de paro, que lo que dicen es que agosto ha sido el peor agosto, vamos, que para encontrar otro tan malo hay que irse al año de la pandemia, 2020, con lo cual pues parece que el motor de la economía española está algo gripado. Estamos asistiendo a una confiscación impositiva cada vez mayor, el gobierno ingresa como nunca, los servicios son cada vez peores, es decir, el gobierno en teoría dispone cada vez de más dinero, pero ese dinero ¿a dónde va? Pues no sé, supongo que a los bolsillos de algunos y a colocar a todos los que puedan en todos los puestos públicos, ¿no? A una inmigración ilegal que también está perjudicando precisamente ese turismo, como hemos visto en este mismo verano en Mallorca, con esas imágenes de pateras y más pateras llegando a las playas de Baleares. En fin, últimos minutos, aprovechamos esta recta final del programa para contarles, bueno, lo anunciado en la jornada, en estas últimas horas por Emmanuel Macron, ese acuerdo de 26 países para desplegar tropas en Ucrania. Un despliegue que, atención, Putin ya ha calificado que sería un objetivo totalmente legítimo. Paso histórico en París. 26 países se comprometen a enviar soldados a Ucrania cuando haya paz. Ha sido uno de los anuncios tras la reunión de la coalición de voluntarios. Macron, en un tono serio, anunciaba que este movimiento pretende disuadir a Rusia de una nueva invasión y no es una escalada contra el Kremlin. Francia, Alemania, Italia y Polonia serían algunos de esos países que ayudarían a Ucrania con infraestructura militar. Pese a que no hay muchos detalles, las primeras informaciones apuntan a 3 ejes. En un primer momento se enviarían más armas y logística. En un segundo paso, tropas europeas por si hay que entrar en combate. Y por último, la supuesta protección del ejército estadounidense. Washington aclarará en los próximos días su participación en esta propuesta para Ucrania. Putin invita a Zelensky a viajar a Moscú, mientras que afirma que las tropas occidentales serán un objetivo legítimo en Ucrania. Y en Francia, uno de los países más favorables al envío de uniformados a territorio ucraniano, la ministra de Sanidad afirma que es parte de la anticipación preparar a los hospitales franceses para acoger a miles de soldados heridos en caso de guerra. Mientras tanto, en Ucrania siguen los combates. Kiev avanza por los oblasts de Kharkov y Donetsk, y Moscú en la región de Sumy. Don Luis. Vamos a ver, Macron es un cara dura con mucho desparpajo, que es capaz de coger una caca de perro y tratar de vendértela como si fuera una trufa de chocolate. Entonces ha salido a anunciar la coalición de voluntarios, uno se va a las declaraciones país por país y lo que ve es que Alemania dice que coalición de voluntarios sí, ayudarán a Ucrania con material militar, pero lo de enviar soldados casi como que no. Italia dice exactamente lo mismo. España dice que tampoco tiene previsto enviar soldados. ¿Quién tiene previsto enviar soldados? ¿Macron, quizá? Pues no lo sé, pero vamos, ningún gobierno occidental va a enviar soldados sobre el terreno. Por supuesto, mientras que no haya un acuerdo de paz, nadie va a enviar nada. Y cuando haya un acuerdo de paz, pues bueno, ya veremos a ver quién se compromete. Que cuando exista ese acuerdo de paz, que sí se podría valorar. Sí, pero en teoría hay una organización que se dedicaba a eso, en teoría, que sepa yo, que se llamaba ONU, que tenía una cosa que son cascos azules, que si bien en algunos sitios se dedican a hacer marranadas, como son violaciones, etcétera, en otros parece que sirven para frenar la posible enfrentamiento entre dos bandos. No sé si salvo si uno de los bandos es Hezbollah, en cuyo caso les dejan que ataquen a los israelíes. Sí, por eso que hacen cosas muy raricas, pero igual ahí en Ucrania podían ir estos, no lo sé. Igual se han suprimido, y ahora se dedican a otra cosa. Ya que hablas de la ONU se creó en 1945, desde entonces ha habido 75 enfrentamientos, guerras abiertas, la ONU no ha resuelto ninguna, han tenido que hacerlo, o bien los países a los que la ONU llamó, Guerra de Corea 1950-1953, pero recordemos Israel
él en 1948 y la ONU no dijo absolutamente nada y llevaba 3 años puesta. Da igual, otros 80 años haciendo lo mismo y se han inventado otra serie de actuaciones, pero la ONU, que nadie espere que la ONU resuelva un conflicto, y mucho menos cuando uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad está implicado. O sea que haces muy bien en traerlo a colación, pero bueno, oye, hay que verlo bien. Que habla francés, Macron, me fascina qué acento tiene. Es culto este tío. Lo que pasa es que hay una cosa que me preocupa muchísimo, lo de los hospitales. Es una orden que implica un cambio en la metodología de funcionamiento de los hospitales que no es nada fácil de instrumentar. Y es evidente que no podemos estar pensando que va a haber ahora mismo soldados franceses en la frontera de Kherson o de donde sea, en cualquier oblast, cerca de Rusia. No en Rusia, por mucho que Putin diga que esto es un casus belli para él, si hay tropas occidentales en Ucrania, que no es su país, es decir, son las típicas fanfarronadas de este maldito. No, el problema es que esos soldados franceses pueden quedar heridos como consecuencia de un enfrentamiento que a lo mejor no es en Ucrania. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que en los próximos días volverá a hablar con Putin. Sí, hablaré con Putin. Lo haré. Estamos teniendo un buen diálogo. Solucioné 7 guerras y la que pensé que sería la más fácil de solucionar, ya sabéis lo que pasa con lo que esperas y lo que ocurre, ha resultado ser la más difícil. Sí, la verdad es que sí. Sí, dijo que lo iba a resolver en 24 horas y desde luego 24 horas han pasado y no lo ha resuelto. Y no lo ha resuelto básicamente porque yo creo que es que ninguna de las partes tiene interés en una resolución. Putin está cómodo con una guerra de desgaste que va a ganar sí o sí, porque tiene mucho más material para enviar a la picadora de carne que Zelensky. La Unión Europea quiere que fracase por todos los medios Trump para que la guerra siga y así poder seguir haciendo negocio, por ejemplo, comprándole petróleo a Putin. Y luego Zelensky, yo creo que ahí es el que está teniendo un papel más desairado, porque ha apoyado a la Unión Europea en sus intentos de boicotear los acuerdos de paz, pero por otro lado tiene la mano perdedora, porque en el frente Rusia, poquito a poquito, pero sigue avanzando. Y bueno, pues tiene en estos momentos a la población ucraniana cada vez más en contra de una guerra que se percibe como perdida y a la que no se le ve ninguna solución. Igual se podía añadir el interés de la llamada anglosfera para que Rusia se desgaste y no se le ocurra a Europa asociarse con Rusia para nada, nunca, jamás. Que también ayuda mucho a que no se pare la guerra. Yo entiendo que el error de Trump, volviendo a las palabras del presidente, era que no conocía a Putin en absoluto. Él se creía que sí, no, tenemos buenas relaciones, hemos hablado mucho, es muy simpático, nos tratamos muy bien. No conoces al amigo Putin. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Y eso me hace pensar que a lo mejor, a pesar de que objetivamente hablando Putin dice, no sé yo, a los que se mueren son estos, yo no tengo intención. Por cierto, le habían pillado hablando con Xi Jinping de la posibilidad de vivir hasta los 150 años. Qué divertido este tipo. Qué barbaridad. No sé qué aquí lo tenemos que dejar. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana. Gracias a todos ustedes una jornada más por estar al otro lado desde sus casas siguiéndonos y confiando en nosotros. Por lo demás, descansen este fin de semana y les vemos aquí el lunes para seguir dando caña. Adiós.